Bien, tenemos ahora lo anunciado al doctor Aníbal Quiroga, conocido constitucionalista, y al doctor José Recoba, experto en salud pública, ambos para que nos ayuden a entender cuáles son los pros y los contras del decreto de urgencia 007-2019 que exige a las farmacias, boticas y establecimientos públicos de salud contar con una lista de 40 medicamentos genéricos. La primera pregunta para el doctor Quiroga. Doctor, ¿este decreto de urgencia, digamos, es pertinente y es practicable? Bueno, yo diría dos cosas previas, ¿no? En primer lugar, en un Estado moderno, constitucional, desarrollado como el de ahora, hay tres problemas graves que tiene que enfrentar. El primero de ellos es el tema de la seguridad, el segundo el tema de la educación y el tercero el tema de la salud. Son problemas que no están resueltos del todo en la modernidad del Estado, entonces hay unas carencias que se hacen complicadas. Una de ellas en el tema de la salud, que es ciertamente un problema grave en todos los países desarrollados, en donde en otros países más desarrollados lo que hay es un gran asistencialismo del Estado. Acá donde tenemos una economía de libre mercado, se supone que son las fuerzas del mercado las que tienen que mover la economía. En el caso de los medicamentos, hay una cuña populista que dice, bueno, los laboratorios venden los medicamentos muy caros, entonces el Estado tiene que venderlos, hacer vender medicamentos más baratos y son los genéricos. Y entonces se crea una suerte de excepcionalidad artificial, porque la Constitución dice que la contratación pública tiene que hacerse por subasta pública, por concurso público, y que solo por excepción y por cuestiones de emergencia se pueden omitir ese tipo de reglas. Y entonces, claro, en el sector salud, en general, tanto en lo que es el Ministerio de Salud como en salud, se crea artificialmente una emergencia. Y es que la contratación es muy lenta, la contratación es muy complicada, es muy larga, sí, y se producen grandes desabastecimientos. Se produce una excepcionalidad artificial. Y vivimos de eso. Entonces salen estas normas que estaban ya como proyectos de leyes en el Congreso antes de su disolución, y hay dos, el 007, el 009, que en uno de ellos inclusive se autoriza que el Estado pueda producir medicamentos, lo cual va contra el rol empresarial subsidiario del Estado, y en el otro se obliga a las farmacias a vender medicamentos genéricos, como si fuese la gran panacea, sin haber un control claro sobre los mismos, sin que haya una verificación de la bioequivalencia de los remedios, ¿no? Hablando de eso. Y un tema puntual nomás, es para mí bien indiscutible que un decreto de urgencia pueda reemplazar una ley. De acuerdo. Doctor Recoba, a propósito de esto, ha hablado el doctor Quiroga del tema de los medicamentos genéricos y esta obligación, digamos, que da el decreto. Pero la pregunta es, ¿los medicamentos genéricos están debidamente analizados? ¿Hay una prueba de que el genérico es realmente equivalente al otro? Porque se hace mucha demagogia con esto. ¿De qué me sirve a mí cambiarme del medicamento X al genérico si el genérico no me va a dar el bienestar que yo necesito? Esto debería ser así. Yo quiero, por añadidura, sumarme a lo que dice el doctor Quiroga, porque yo no veo cuál sea la emergencia sanitaria. Para hacer un decreto de urgencia, tengo entendido que requerimos de una situación de verdadera emergencia sanitaria, y creo, en todo caso, podría decir que el sistema de salud peruano está en emergencia y podría ser declarado en emergencia. Con respecto a los medicamentos, si no veo una situación de emergencia con respecto a los medicamentos, porque el desabastecimiento viene desde un proceso de gestión complicado y lento, que es uno de los grandes problemas de los que adolece el Ministerio de Salud, si no tenemos una emergencia sanitaria como consecuencia de la falta de medicamentos, ya sea porque no hay dinero para conseguirlos o porque los laboratorios acá no tienen ninguna oportunidad de producir absolutamente nada, o porque estamos en una situación de guerra civil y se han cerrado las fronteras, no veo por qué hacer un decreto de emergencia con respecto a medicamentos. Los medicamentos genéricos, en el estricto censo, vamos a ponernos a hablar de acuerdo al manual del perfecto Boy Scout, los medicamentos genéricos funcionan en la medida en la que tú tengas una garantía de que estén bastante bien producidos, fabricados, que cumplan... ¿Y no existe esa garantía? Que cumplan con dos cosas fundamentales, Oscar. La primera es que sean seguros. O sea, si tú te vas a tomar un paracetamol, que no te mueras como consecuencia de esto. Y la segunda, que cumplan el efecto terapéutico. Claro. Me duele la cabeza, tomo paracetamol, se me va el dolor de cabeza. Los medicamentos genéricos deberían cumplir con esto. ¿Qué es lo que pasa en el Perú? Que en el Perú podemos pasar
una cantidad de procesos para poder vender un medicamento acá. Para eso tenemos que regirnos de acuerdo a las leyes, a las normativas para establecer un negocio, ya sea una distribuidora o un laboratorio farmacéutico, y los medicamentos que queremos vender necesitan un registro sanitario que está expedido por el DIGEMIT. El DIGEMIT no tiene, salvo una última ley, la ley de intercambiabilidad, una herramienta que obliga a que si yo quiero importar un paracetamol de algún laboratorio de algún país del mundo, este paracetamol no solamente tiene que cumplir los registros sanitarios, sino tiene que demostrar que si 500 miligramos existen en mi tableta, esos 500 miligramos tienen que ser exactamente igual a los 500 miligramos que existen en el paracetamol original. Voy a decir una marca porque es el original, que es Panadol. Una tableta Panadol, 500 miligramos. ¿Quién desarrolló el Panadol? Glaxo. Claro, si no es lo mismo es un engaño. Y si no es lo mismo, yo como consumidor final, puede ser que porque me cueste 10, 20 o 30 veces menos que el paracetamol original, me lo compre y probablemente sí pueda tener algún efecto, probablemente no. De repente podría ser que no, o sea, ante la incertidumbre, y aquí viene el propósito fundamental, y creo que esto es un derecho constitucional, cuando tú estableces una política de salud clara, tienes que estar pensando en el bien común. Y en salud, el bien común es que la población o no se te enferme, o que tú tengas que generar mecanismos jurídicos, legales, financieros, de gestión, para que esa población no se vea afectada. Creo que doctor Quiroga, ha hablado el doctor Recoba de intercambiabilidad. Le agradecería mucho que lo explique con el siguiente cuadro. El siguiente, por favor, señor director, para que el doctor Quiroga le explique a los televidentes a nivel nacional e internacional de cara y sello qué es la intercambiabilidad, porque este segundo cuadro nos ayuda a entender esto. Aquí está. En México se dan todas las moléculas, en Chile 376, en Colombia 90 y en el Perú 7. ¿Qué quiere decir esto, doctor? Que no hay una bioequivalencia. Es decir, uno está comprando un remedio de marca que tiene un determinado efecto, una determinada calidad y un determinado costo, porque debajo de eso está la producción, la mano de obra y los estudios científicos que se han desarrollado para llegar a eso, y un remedio genérico que aparenta, ¿no?, ser una cosa similar, pero que tiene un efecto terapéutico mucho menor o no tiene un efecto terapéutico. En muchos casos uno le dice, bueno, si vas a comprar un remedio de marca, son 3 días. Si compras uno genérico son 5 días o 10 días. ¿Por qué? No hay la certeza que tenga la misma función terapéutica. Entonces, estamos engañando a la opinión pública. Le hacemos creer a la gente que compra medicamentos baratos, que los laboratorios son malos, que los laboratorios son abusivos porque venden muy caro, sobre todo en enfermedades complicadas, por ejemplo como el cáncer, como la diabetes, que tienen una gran tasa de medicamentos muy sofisticados. Y entonces, claro, la gente cree que compra por 20 céntimos un remedio que le hace el mismo efecto. No le hace ningún efecto. Al final, en el mediano y largo plazo, el problema va a ser para la salud pública. Vamos a incrementar las enfermedades a nivel del sector público. ¿Por qué? Porque hay una gran burocracia que se demoró 1 año en poder importar. Un caso paralelo al tema de los medicamentos, las cunas especiales eléctricas para los bebés, las incubadoras, ¿no? ¿Por qué los bebés se mueren, los neonatos se mueren en provincias? Porque no hay incubadores. ¿Por qué no hay incubadores? Porque no las importan. ¿Y por qué no les importa? Porque se tarda 1 año para poder comprar 6 o 5. El doctor es pediatra, sabe mejor que yo de lo que son. Lo mismo pasa con los medicamentos. Entonces la gente cree que va feliz a una farmacia, que hay un monopolio y que compra barato y que con eso se va a sanar, y no se sana. Y estamos haciendo crecer un problema de salud pública muy grave. Doctor, tenemos un último cuadro que quisiera que lo comente. Yo lo que quiero puntualizar sobre la ejecución del presupuesto. Pero antes, en el cuadro anterior hay un detalle. Nosotros tenemos una ley de intercambiabilidad, pero solamente para 7 fórmulas, 7 moléculas, 7 principios activos. Y en el Perú la gente no se cura con 7, porque de esos 7, 2 son 2 antineoplásicos, que son la ciclosporina y el micofenolato, y los otros 5 son 4 antivirales, y uno es la benzodiazepina, es el diazepam. Y la gente de a pie necesita medicamentos
medicamentos. México, por ejemplo, tiene todos sus medicamentos, todos. Chile tiene más de 300, sí, Colombia tiene, nosotros tenemos 7. Es decir, y nosotros en la farmacia no vendemos ciclosporina, porque esos existen en los centros especializados, institutos especializados como en el INEN. Con respecto al presupuesto, si esto fuese una emergencia sanitaria, no entendería el siguiente cuadro que pasaste hace un momento, que dice que hemos ejecutado hasta octubre de este año el 52%, es decir, falta 48 y nos faltan 2 meses para terminar el 2019. O la emergencia sanitaria es o porque no hay medicamentos que comprar o porque de pronto no necesitamos gastar tanto. Yo no entiendo esa incongruencia. La verdad es que no lo entiendo. 30 segundos, doctor Quiroga, para que nos diga qué cosa hay que mejorar en esta... Bueno, en primer lugar, los procesos de compra y de contratación del Estado, ¿no? Los burócratas le tienen miedo a la Contraloría, le tienen miedo a todos estos procesos de selección, se demoran muchísimo, toman demasiados resguardos y entonces la gente se ve con los medicamentos desabastecidos. Tiene que haber una mayor eficiencia tanto en el salud como en el Ministerio de Salud. Y lo segundo es eso, los medicamentos importados tienen que ser importados con las salvaguardas necesarias, con los análisis y los rigores necesarios para saber que le estamos vendiendo a la población el medicamento que realmente está comprando y no un semiplacebo o un engaño. Yo les agradezco mucho el habernos ayudado a decir las cosas como son, a llamar la atención del gobierno para que las cosas se hagan bien. Muchas gracias, señores. Sinceramente. A ti, Oscar, muchas gracias. Muchas gracias.